¿Tener más de 1.300 semanas incrementa el valor en tu pensión? ¿Sí? ¿No? ¿En qué casos? Soy Paula Andrea Escobar, abogada especialista en Derecho Laboral y Pensiones de la empresa Es Tu Futuro Abogados, y en este video te contaré realmente a quiénes les beneficia cotizar semanas adicionales a las 1.300. Y te contaré el caso de la señora Gloria Zapata, quien cotizó 1.930 semanas y aún así su pensión quedó en el mínimo. Para comenzar, es importante recordar que tenemos dos regímenes pensionales en la actualidad: el régimen de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por los fondos privados, que son Porvenir, Protección, Colfondos y Olmutual Scandia. Con Ley 100 del 93, que es la que ha estado vigente hasta la fecha, antes de la entrada en vigencia de la reforma pensional, estos dos regímenes han venido compitiendo, es decir, cada uno tiene características totalmente distintas. Mientras que en Colpensiones lo que importa es cotizar el número de semanas exigido, y de acuerdo al número de semanas se va a liquidar la mesada pensional. En el fondo privado lo que importa no es el número de semanas, sino el capital que se tiene acumulado, y dependiendo de ese capital va a ser el valor de la mesada pensional. Recordemos que en Colpensiones el valor de la mesada pensional depende del número de semanas que tengamos y del promedio de salarios que hayamos cotizado. ¿Por qué? Porque Colpensiones, al final de la vida laboral, pues nos efectúa el cálculo del ingreso base de liquidación, que es el promedio de salarios de lo cotizado en los últimos 10 años o en toda la vida, y a ese promedio se le aplica el porcentaje de acuerdo al número de semanas. En el régimen de prima media con Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, que son las normas que han venido aplicándose hasta la fecha en que entre en vigencia la reforma, se ha establecido que por las primeras 1.300 semanas corresponde un porcentaje que se llama tasa de reemplazo, y que por cada 50 semanas adicionales a estas 1.300 se obtendrá un adicional de 1.5% en dicha tasa de reemplazo. Es decir, que para liquidar una mesada pensional debemos liquidar lo que corresponde a las primeras 1.300 y empezar a incrementar la tasa por cada 50 semanas 1.5%. Pero este 1.5% no necesariamente va a generar un incremento en el valor de la mesada final. Mientras quienes están en fondos privados, pues allí no interesa, para efectos de calcular el valor de la mesada, si se tienen o no se tienen semanas adicionales. ¿Por qué? Pues porque en el fondo privado lo que interesa, como les acabo de mencionar hace un momento, es el capital que se tiene acumulado. Allí no se hacen fórmulas que por las primeras 1.150 o que por las primeras 1.300 un porcentaje, que por adicionales tanto, no. Allí lo que importa es el capital acumulado, y de acuerdo a ese capital se proyecta, de acuerdo a la expectativa de vida del pensionado, de acuerdo a qué beneficiarios tiene y de acuerdo a otros factores económicos, cuánto será el valor final de esa mesada pensional. Con la reforma pensional, esto cambia drásticamente. ¿Por qué? Porque ya no habrán dos regímenes compitiendo, sino que habrán dos regímenes complementándose. Entonces será el componente de prima media, que es el administrado por Colpensiones, y el componente complementario, que es el de ahorro individual, que va a complementar al de prima media. ¿Y cómo funcionará? Todas las personas estarán afiliadas a Colpensiones, hasta unos ingresos de 2.3 mínimos harán el aporte. Entonces, todos están afiliados a Colpensiones, mujeres, hombres, todos estaremos afiliados a Colpensiones, y se cotiza hasta 2.3 mínimos. Si tenemos ingresos superiores a 2.3 mínimos, entonces ese excedente se va a cotizar en un fondo privado, al que escojamos. Y al final de nuestra vida laboral, entonces el componente de prima media liquida cuál es el valor de la mesada, que allí sí importa el número de semanas, allí sí interesa si tenemos semanas adicionales a las mínimas requeridas, allí sí se va a incrementar 1.5% adicional por cada 50 semanas, y el fondo privado hará su cálculo de acuerdo al capital que se tenga acumulado, para finalmente unir esos dos valores y tener una sola mesada pensional. Como les prometí al principio, les voy a explicar el caso de la señora Gloria Zapata. Ella nos consultó
revisamos su historia laboral, revisamos su resolución de reconocimiento de pensión porque estaba pues impresionada con 1.930 semanas porque su pensión le había quedado en salario mínimo. Si todo lo que ella ha leído, lo que ha investigado, lo que nos ha escuchado a nosotros, es que por cada 50 semanas adicionales a las 1.300, sube 1.5%, entonces que no se explica por qué su mesada quedó en salario mínimo. Al revisar la documentación, encontramos que Colpensiones hizo el promedio de salarios de toda la vida laboral y el de los últimos 10 años, aplicó el más favorable y el valor de ese ingreso base de liquidación fue de 1.600.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando revisamos la historia laboral, la señora Gloria tuvo en la mayoría de sus años en que cotizó salarios mínimos como ingreso base de cotización, o sea, cotizaba por salarios mínimos. Y solamente en 2, 3, 4 años hubo salarios un poquito más altos, de 2 millones, de 2.500, de 1.800.000, pero fueron periodos cortos e intermitentes. Obviamente, cuando termina su vida laboral y va a pensionarse, Colpensiones hace el promedio y le arrojó 1.600.000 pesos, es decir, el promedio sí dio superior al mínimo. Pero ¿qué sucede? Colpensiones hace el cálculo de la tasa de reemplazo que le corresponde de acuerdo a las 1.930 semanas que tiene y con ellas llega al 80%. Pero ¿cuánto es el 80% de 1.600.000? Pues el 80% de 1.600.000 son 1.280.000 pesos, que para 2023 era inferior al mínimo, porque el mínimo era 1.300.000 pesos, por lo que el fondo de pensiones debió ajustarle al salario mínimo. Y es ahí donde debemos comprender que Colpensiones aplicó y tuvo en cuenta todas las semanas, porque miren que le aplicó a doña Gloria el 80%, pero el 80% ¿de qué? De su promedio de salarios, que era un promedio de salarios muy similar a salario mínimo, arrojando de esta forma una mesada de salario mínimo. Es esta la explicación que tenemos al por qué no necesariamente teniendo tantas semanas adicionales a 1.300, nuestra mesada sigue siendo de salario mínimo. Por otro lado, si la señora Gloria Zapata hubiese tenido cotizaciones o salarios reportados como IBC con 2, 3, 4 salarios mínimos, pues el resultado de su mesada pensional hubiera sido muchísimo mayor, diferente. Y esas semanas adicionales, esa tasa de reemplazo en total que le aplicaron, sí se hubiera visto reflejada económicamente en el valor de la mesada. Por eso es que hay personas como ella que a pesar de tener cotizadas muchísimas semanas, su pensión no supera el salario mínimo. Porque es tu futuro, no dudes en contactarnos. Recuerda que podemos reclamar el reajuste pensional en aquellos casos en que se cotizaron semanas adicionales a 1.800 con promedios de salarios superiores a 2.5, 3 salarios mínimos. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp 310-333-3301. Síguenos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en Instagram, Facebook y TikTok. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.